los culpables. Hechos 24:24. Dice la Biblia: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al predicar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Vuelvo a leer el versículo. Hechos 24:24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo. Le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Bueno, a cualquier hombre se le puede asustar, porque el miedo es parte de la vieja naturaleza. De hecho, cuando Adán pecó, lo primero que vino, la Biblia dice que cuando la voz de Dios vino, llamando a Adán, la Biblia dice que Adán se escondió porque tuvo miedo. Entonces, uno de los signos de la vieja naturaleza y del ser caído sin Cristo son temores. Temores que están arraigados en la vieja naturaleza y que son plataformas para el diablo, para mantener a los hombres inconversos y a la iglesia sumida en temor. Asustar a los hombres es fácil. Con una pistola puedes asustar a cualquier hombre. Por muy valiente que se crea, tú le apuntas con una pistola así en el pecho y yo te digo que ese hombre tiembla. Le puedes asustar con la muerte de su familia, le puedes hacer una llamada y decir, voy a matar a toda tu gente, y te digo yo que se asusta. Pero date cuenta que aquí Pablo sus manos están encadenadas. Le están acusando a él, le han hecho un concilio y le están acusando. En su acusación ha venido el gobernador Félix. Este Félix, que dice la Biblia que se espantó al escuchar a Pablo, es un gobernador, el gobernador de Judea. Le están acusando al apóstol Pablo, primero de provocador de problemas en el pueblo. Segundo, le acusan de cabecilla de la secta de los nazarenos. Y tercero, le acusan de profanar el templo. Todo mentira. Pero cuando hay mayoría acusándote y solo tú defendiéndote, pues sobre todo los gobernadores y los que están en autoridad necesitan la ayuda del populacho para mantener su autoridad. Tienes que ser un hombre muy firme para estar en autoridad y no doblegarte ante la injusticia. ¿Entiendes? Tienes que ser un hombre con muchos principios para ver que el populacho acusa a uno y tú te acercas al populacho y también acusas. Porque si te pones de parte del uno, el populacho se pone contra ti. Estamos hablando de Félix, un gobernador que tenía autoridad, pero veía que mucha multitud estaban acusando a un hombre. Le acusaban de 3 cosas al apóstol Pablo: provocador de problemas en el pueblo. Mentira. Segundo, cabecilla de la secta de los nazarenos. Era un apóstol, pero no era cabecilla. En la iglesia solo hay una cabeza, llamado Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia, no la cabecilla de 4 mediocres. Es la cabeza de la iglesia. Y segundo, y tercero, de querer profanar el templo. Era mentira también. Él respetaba el templo porque sabía que era algo de Dios. Y ahora, ¿quién le acusaba delante del gobernador? Le acusaba el sumo sacerdote Ananías, que era religiosamente con una autoridad impresionante. Le acusaba un grupo de ancianos de los judíos. Los judíos eran esclavos de Roma, pero tenían mucha autoridad, porque como eran muchos judíos, entonces eran esclavos, pero les tenían respeto. Sumo sacerdote Ananías, un grupo de ancianos, y de portavoz un tal Tértulo, un fiera hablando, un expositor de la acusación o la defensa. De hecho, él habla un poquito ahí, delante del gobernador, dice: excelentísimo Félix, me pongo delante de ti para acusar a este hombre. Y bueno, la escritura, ves que era un pico de oro hablando. Y le cogieron a él para acusar. Después de que le están acusando, Pablo expone su defensa.
Y lo primero que dice es que se defiende. Dice, bueno, yo no soy como ellos dicen. No he provocado al pueblo, no he hecho alborotos. Número 1, se defiende. Número 2, no soy la cabecilla de ningún grupo. Estoy sirviendo a Dios en este camino que ellos llaman herejía, llamado el cristianismo. Y número 3, yo no quise profanar el templo. Porque decían que en el templo él había querido meter un gentil. Y meter un gentil en el templo, un gentil es aquel que no es judío. Era profanación del templo y él no lo quiso hacer. Él estaba con judíos. Y se defiende. Félix le dice, bueno, vuelve a casa. Y al tiempo le vuelve a traer otra vez. Cuando le vuelve a traer, el apóstol Pablo ahí es cuando él aprovecha la oportunidad, encarcelado, o sea, amarrado con cuerdas o con cadenas de hierro, está alrededor del populacho que le está acusando, y el gobernador Félix, con su mujer Drulisa, que era judía, estaban en autoridad, sentados en 2 tronos, escuchando la acusación, la defensa, y de pronto el apóstol Pablo se para y dice, ahora yo voy a hablar del Señor. Se pone delante de Félix y empieza a hablar con el gobernador. No estaba hablando con cualquier hombre. Y te voy a decir por qué. El ser humano somos así. Nosotros tememos cuando nos acercamos a un hombre de autoridad. No le hablamos igual que a un hombre que no tiene autoridad. Es así. Tú te acercas a uno que tiene confianza y le das la mano. Bueno, yo una vez a un policía le dije chaval y me quitó 6 puntos. Por llamarle chaval. ¿Por qué? Porque es la autoridad. Entonces, no estaba delante de cualquier hombre, estaba delante de Félix. Que si él hace una buena defensa y él se defiende humildemente y rebaja el mensaje del evangelio y le empieza a decir, Félix, el Señor está contigo. Gobernador Félix, excelentísimo Félix, eres amado por el Señor. Además, te digo yo que todos tus sueños se van a cumplir. Y tus deseos, Dios los va a hacer realidad. Félix, no hay quien te aguante. Además, mira, si no hay quien te aguante, que el Señor te ha puesto ahí, no hay otro como tú. Hubiera rebajado el mensaje, quién sabe si a lo mejor Félix le da pena y dice, soltarle, hombre, si está bien, no es un hombre malo. Pero él no. Él tiene la oportunidad de predicar el evangelio, porque dice la Biblia que le estaba hablando acerca de la fe en Jesucristo. Es decir, estaba hablando del evangelio. Y cuando habla del evangelio os pone 3 temas delante de Félix. Número 1, la justicia. Número 2, el dominio propio. Y número 3, termina hablándole del juicio venidero. Y cuando le habla del juicio del Dios a quien él sirve, Félix, el gobernador, que aparentemente no teme a nadie, dice, Félix se aterró. Ahora bien, cuando le hablaba de la justicia, para decir quién era Félix, Félix era un esclavo griego, que con la ayuda de su hermano, porque tenía influencias, su hermano era amigo de Nerón, Nerón era el emperador de Roma, o sea, hablar de Nerón era, le tenían que adorar, el que no le adoraba, lo mataba. De hecho, Nerón, su propia madre una vez le miró a Nerón con una espada y dijo, me avergüenzo de que te haya tenido en el vientre, y se mató ella misma. De lo malo que era Nerón. Nerón cogía a los cristianos y en su jardín, que esto ya lo he dicho muchas veces, los usaba como antorchas de fuego para alumbrar su jardín. Lo que hizo una de las veces es incendiar todo Jerusalén, matar niños, hombres y mujeres, y después de eso él fue quien provocó el incendio y luego acusó a los cristianos de ello y se levantó una persecución, mataron a muchísimos cristianos. Nerón era un demonio en toda regla. Su amigo era el hermano de Félix y Félix era un esclavo. Claro, teniendo al emperador de amigo, dice, mi hermano es esclavo, le dan la libertad. Pero qué libertad no le dieron al esclavo, que fue el único esclavo en todo Roma que llegó a ser gobernador. El único, el primero y el final. Ningún esclavo llegó a ser gobernador, excepto este Félix. Llegó a ser libre y luego empezó a ser gobernador. Se le acusa en su biografía de libertino. Libertino es, ya sabe lo que es, se acostaba con todo lo que podía. Se le acusa de cruel. Claro, imagínate, un esclavo llegar a ser rey. O sea, eso es una locura. Como dijo Tacito, un hombre que escribe la historia, Tacito dijo de él que ejercía las prerrogativas de un rey con espíritu de esclavo. Es decir, tenía la autoridad de un rey y la mente de un esclavo. ¿Qué podía hacer con la gente? Un hombre lleno de complejos,
Un hombre lleno de un pasado tirano, de una familia mala y que llegó a estar en la aristocracia. Imagínate la que podía liar alrededor de la gente. Un loco suelto con autoridad. Se le acusa de cruel, de libertino y de accesible a los sobornos. Cualquiera que él quería enjuiciar, si le decía, mira, tengo aquí mucho dinero. Félix, él decía, bueno, venga, no pasa nada, eres libre. Y cuando venía uno que era inocente, decía, ¿tienes dinero? No, tú eres culpable. O sea, accesible a los sobornos. Entonces estamos hablando de una basura humana, literalmente. Pero era el gobernador. Y ahí está el apóstol Pablo, y va a predicar el evangelio. Es que este hombre merece, de verdad, merece todos los aplausos del cielo. Ahí cualquier hombre se raja. Ahí cualquier hombre dice, mira, Félix, que eres el mejor. No hay quien te aguante. Y él dice, no. Te voy a predicar de la fe en Jesucristo. Número 1, la justicia. Número 2, dominio propio. Número 3, el juicio venidero. No te voy a esconder nada de lo que es el evangelio. ¿Por qué le habla de la justicia? Bueno, una de las cosas es que los griegos tenían unos dioses que eran la basura más grande del mundo. Los griegos tenían dioses que no tenían justicia, moralidad, santidad, no tenían amor, eran crueles, eran unos déspotas. Los griegos creían en unos dioses que no tenían razón de ser. Por ejemplo, el primer dios que Zeus creía, que Félix creía, se llamaba Zeus. Perdonadme esta expresión, pero como está escrito. Zeus era un dios que no podía mantener sus deseos sexuales. Poseía las doncellas que quería y no respetaba mujer alguna. Segundo, había una diosa llamada Hera, era la mujer de Zeus, que como no podía castigar a Zeus, se dedicaba a hacer la vida imposible a los amantes de Zeus. Es decir, las mujeres, según los griegos, sufrían la violación de Zeus y el castigo de Hera, su mujer. Vaya dioses que tienen los griegos. Tercero, tenían un dios, una diosa llamada Atenea. Le puso Atenea serpientes de cabeza a Medusa, y fue la precursora de la guerra de Troya. Estos los dioses que tenían los griegos. Mira qué justicia están mostrando los dioses. Sexuales, avariciosos, ladrones, violadores. Tenían otro dios llamado Cronos, el padre de Zeus. Mató a su padre y mató a todos sus hijos. Zeus se salvó porque aunque le hirió, la historia dice que su madre de Zeus le dio a comer una roca y Zeus volvió a vivir. Por eso Zeus vivió por su madre. Y luego estaba el quinto dios, aunque tenían muchos, que se llamaba Urano. Urano es el padre de los titanes y los encarcelaba para que no les quitaran el poder. Era el padre de Crono, asimismo el padre de Zeus, y su hijo lo mató. Estos eran los dioses de los griegos. Esa era la mentalidad de Félix. Sus dioses no tenían moralidad, no tenían justicia, no tenían santidad, no tenían principios, no tenían palabra. Eran unos tirados de la vida. Pero ahora el apóstol Pablo le va a hablar de su Dios a Félix. Y cuando le habla de su Dios, lo primero que le habla es de la justicia. ¿Por qué le habla de la justicia? Muy fácil. Porque como él tiene dioses que no son justos y que no entienden de la justicia, entonces el apóstol Pablo le empieza a hablar de la justicia de Dios. Es decir, le está diciendo, mi Dios a quien yo sirvo no es como los tuyos. Mi Dios es justo y pagará a cada uno conforme a sus obras. Él ama la justicia y la rectitud. Y todo lo que es justo y recto, todo lo que no es justo y recto, su alma lo aborrece. El concepto bíblico de la justicia está ligada al concepto de recto. Una persona recta es una persona justa, una persona que le da lo que es a Dios debido y lo que es a los hombres debido. Eso es una persona justa en el concepto bíblico. Lo que estaba diciendo Pablo al declarar la justicia de Dios, le estaba diciendo a Félix, en mi Dios no hay mancha moral ni defecto alguno. No hay maldad que manche su carácter. Él es el león sin mancha que reina y gobierna con pureza. Eso es lo que le estaba diciendo. Estaba diciendo, Félix, te voy a presentar un Dios que no es como el tuyo. Tus dioses están llenos de un pasado lujurioso, de un pasado lleno de asesinato, de un pasado de codicia. Pero yo te voy a mostrar mi Dios. Mi Dios de primeras es justo. Y no solo es justo, sino que Él ama la justicia. Él ama lo que es recto. Él ama lo que le es dado a Él y debido al hombre, sin cohecho, sin usura, con transparencia, con limpieza. Ese es el Dios que el apóstol Pablo estaba predicando a Félix.
Como la palabra justo está arraigado a la palabra recto, es interesante que hoy día, cuando un criminal se reforma, nosotros decimos que va recto. O cuando una persona va por el camino de la obediencia, ¿qué decimos? Va por el camino recto. Y cuando una persona no es honesta o no anda fiel, ¿qué decimos? Está torcido. Porque la justicia tiene la idea de recto. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo estás caminando tú? ¿Cómo está caminando tu vida? ¿Está caminando recto ante el Señor? Mirad, a ver cómo os digo esto sin que se asuste nadie. Dios es justo. Pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabéis qué le pasó a David cuando adulteró con Betsabé? Es que si yo os hablo de la justicia de Dios en la Biblia, no estáis preparados todavía para recibir estas cosas, de verdad, ¿eh? Mira, solamente os voy a decir este detalle. David adultera con Betsabé, ¿verdad? Luego viene el profeta Natán y le habla de una corderita que fue robada y un hombre que tenía muchos corderos. ¿Os acordáis? Y David dijo: ese hombre merece la muerte, que pague la quinta parte. Y le dice el profeta Natán: ese hombre eres tú. ¿Qué dijo David? Que pague la quinta parte. Es decir, ¿ha matado la corderita? Sí. Que pague la quinta parte, 5 corderitas. ¿Cuántos hijos se le murieron a David? 5. ¿Quieres que te ponga otro ejemplo? Te voy a poner otro ejemplo. Absalón. Se acuesta David. Como comete ese pecado, dice el Señor: además, tú has hecho esto a escondidas, David. Nadie se ha enterado, ¿verdad? No. Bueno, yo haré que uno de tus hijos se acueste con tus mujeres y que todo Israel lo vea. Absalón se acostó con todas las mujeres de David a pleno sol. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Este es el Dios que el apóstol Pablo estaba predicando a Félix. Un Dios que se enfadó un día por el pecado del hombre y todos murieron en un diluvio. Un Dios recto que ama el bien, que ama la justicia, que aborrece la maldad. Félix no temía a ningún Dios. ¿Cómo voy a temer a un Dios que no es justo? ¿Cómo voy a temer a Zeus? Puedo temerle por coacción, pero no por virtudes. Puedo temerle porque es más fuerte que yo, pero no es más santo que yo. Pero el Dios que yo te muestro, la justicia la vive Él. Él es la propia justicia. Tiene el derecho absoluto de odiar todo lo que no es justo, porque Él es justo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Salmo 37, 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandonará a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malos. Proverbios 21, 3. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor por encima de los sacrificios. Salmo 34, 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Isaías 54, 17. La justicia procede de mí, afirma el Señor. Miqueas 6, 8. Ya se te ha declarado lo que quiere el Señor de ti. Así dice el Señor: practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Salmo 89, 4. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Oh Dios mío, este verso es para volverte loco. Tú has visto cuando pones un edificio grande y poderoso, pues bueno, ese edificio no es comparable con los cimientos que hay abajo. Hay unos cimientos estables y poderosos. ¿Cómo es el trono de Dios? Isaías 66 dice: el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Es un trono alto. Según Isaías 6 dice el profeta: yo vi al Señor sentado en su trono y su trono era
alto y sublime. Pues bueno, si el edificio es grande y los cimientos son más, la Biblia dice que los cimientos del trono de Dios son justicia y son misericordia. Esos son los cimientos del trono de Dios. Después de hablarle de la moralidad tan alta de su Dios y de la perfecta justicia, le habla acerca del dominio propio. Ahora bien, sinceramente, en teología, si uno entiende de teología, cuando lee estos versículos no cuadra. O sea, no cuadra hablar del juicio, o sea, no cuadra hablar de la justicia y luego del dominio propio. No hay ningún tratado teológico en la Biblia que se imparta así. O sea, no hay en ningún sitio, ningún capítulo que siga esto. O sea, juicio, justicia y luego dominio propio. ¿Qué tiene que ver esto? Dominio propio. Si primero el hombre no tiene dominio propio, tiene dominio propio, pero es esclavo del pecado. O es esclavo de la justicia, el hombre siempre esclavo es. ¿Qué tiene aquí que ver el dominio propio? Bueno, a mi parecer, lo que el apóstol Pablo le habló cuando le habló de dominio propio, es que le estaba diciendo: Pablo, Félix, escucha. Mi Dios no son como tus dioses. Mi Dios es justo, ama la justicia y pagará a cada uno conforme a sus obras. Y si tú crees que no puede hacerlo contigo porque eres el gobernador, teme, porque lo hizo con el rey David, que era más grande que tú, y además su siervo. Lo hizo con Nabucodonosor, que era más grande que ninguno, lo cambió el corazón y lo tiró 7 años ahí. Él lo puede hacer. Ahora bien, el dominio propio para mí le está hablando de Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora la pregunta es, si no eres justo, Dios te juzgará. Y la pregunta es, ¿quién es justo? La Biblia dice en Romanos 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. Y mira, a ver si te identificas con algo. Dice, sepulcro abierto en su garganta. Sepulcro abierto. Los sepulcros se tapan porque hay víctimas. Pero cuando uno habla mal, es como que Dios viera la putrefacción de un cadáver en tu garganta. Sepulcro abierto en su garganta. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No hay camino de Dios en ellos, ni temor del Señor. Impresionante lo que el apóstol Pablo ahí está enjuiciando a todo el mundo, incluido él. Todos han pecado, no hay justo ni un ni uno. Entonces, ¿cuál es la solución para que el Dios justo no me castigue por mis pecados? Es fiel y justo que me castigue. La pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer para que no me castigue? Ahí entra el segundo tema. Le habló del dominio propio. ¿Cuál es el dominio propio? Era, Félix, te estoy exponiendo el mensaje, pero hay una solución. Si tú quieres, puedes aceptar el rescate. ¿Y cuál es el rescate? El rescate se llama Jesucristo. Él es el rescate de Dios. ¡Oh, delante de todos los acusados! Empieza a hablar del inocente, el Hijo de Dios que bajó al mundo y se llevó los pecados de la humanidad. Y el Dios justo le juzgó a él para no juzgar a los que habían pecado contra él. Te voy a poner este ejemplo. Ven, acércate. Sí. Ven. Jonathan, ven. Rubio, ven. Ponte aquí, aquí, ponte ahí y ponte aquí. El carácter de Dios se manifiesta de muchas maneras. Él es amor, santo, justo, verdadero, fiel. Bueno, imaginaros que este es el amor de Dios. Es una parte del carácter de Dios. Este es santo, es la santidad del Señor, una parte de su carácter. Y este es amor, otra parte, amor, santo y justicia. ¿Vale? Amor, recordaros porque ya sabéis que yo de mente estoy muy mal. ¿Cuál era este? Amor, justicia y santo. Muy bien. Ahora, Eugenio, ven. Ponte aquí. Aquí, ponte aquí. Dios ama. Este es el amor, ¿verdad? Dios ama al pecador. Vete a acercarte a él para abrazarlo. Pero no lo abraces. Ahí, muy bien. Bien. ¿Por qué no puede abrazar el amor de Dios al pecador? ¿Por qué no puede?
Porque la santidad, pon tus manos ahí, la santidad le dice, quieto, si tú abrazas al pecador sin castigarle, la justicia queda adulterada. Porque la justicia exige que la ley caiga sobre el pecador. Si Dios no lo haría, Dios sería un corrupto. Dios tiene que aniquilar el mal de su universo, porque todos los pecados van contra él. De manera que es imposible que el amor abrace al pecador sin que la justicia quede adulterada y la santidad no queda respetada. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo que hace Dios es que envía a Jesucristo. Cuando Él envía a Jesucristo a la tierra, Jesucristo vive una vida justa y santa, reivindicando así la ley de Dios. Y cuando reivindica así la ley de Dios, Jesús tiene en su cuenta bancaria una cuenta bancaria de justicia tan grande que es el único que se puede acercar a Dios y que Dios no declare juicio contra Él. Porque si Dios quisiera hablarle de mentira, Jesús no mintió. Si quisiera hablarle de falsedad, Jesús no era falso. Si quisiera hablarle de promiscuidad, Jesús jamás lo fue. Si quisiera hablarle de mentira, jamás lo hizo. La Biblia dice, no se halló mentira en su boca, ni injusticia en sus manos. Fue santo y puro completamente y para siempre. De manera que Él en su cuenta bancaria tiene un número de justicia tan grande que solo Él se puede acercar al Padre. Pero ¿qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo toma los pecados del pecador y se los lleva a la cruz. Cuando se los lleva a la cruz, la justicia de Dios que exige la muerte del pecador, porque cada vez que uno peca, está renunciando a la vida. Dios te ha dado la vida y cada vez que pecas, criticas, murmuras, le estás diciendo, Dios, mátame, no quiero la vida, rechazo el don de la vida. Está renunciando a la vida y la justicia exige una vida santa y si no, no la quiere. De manera que la justicia recae sobre el Hijo de Dios. Y cuando la justicia recae sobre el Hijo de Dios, ahora la santidad queda respetada y queda satisfecha, porque la justicia se ha derramado sobre el pecado de los pecadores y ahora el amor puede abrazar al pecador sin que la santidad quede adulterada, porque la justicia ha quedado satisfecha. Ante este Dios justo que juzgará al pecador, el apóstol Pablo le habla de la solución: dominio propio. Félix, ¿estás dispuesto a aceptar el rescate? ¿Sí o no? Y Félix se queda ahí parado y ahora le dice el apóstol Pablo, porque si no aceptas el rescate, es decir, si aceptas el rescate, hubo uno que pagó por ti. Pero si no aceptas el rescate, lo tendrás que pagar tú. ¿Y cuál es el último tema que toca? El juicio venidero. Qué exposición de palabra del apóstol Pablo ante el gobernador Félix. Estaba predicando el evangelio duro y crudo y la realidad del amor santo de Dios. Después de hablarle de la moralidad alta de su Dios, mi Dios no es como los tuyos, Félix. Mi Dios es santo, puro y justo. Él ama la justicia y la rectitud y pagará a cada uno conforme a sus obras. Luego, después de demostrar que nadie es justo y que la justicia de Dios lo juzgará, le habla del dominio propio, que ahí está la base del sacrificio. Félix, si tú quieres, aceptas el sacrificio y no hay ninguna condenación para ti. Dios pagó los pecados que te debía de pagar a ti, los pagó Jesucristo y a ti te dio la libertad. Si quieres, acéptalo, pero si no quieres, Félix, si no quieres, te espera algo, te espera el juicio. ¿Y cuál era el juicio? Bueno, por aquí voy a explicar algunas cosas. Esto es del libro que estoy escribiendo y lo voy a leer, ¿vale? Pero voy a ir deprisa, lo leo deprisa. Todo pecado merece la ira de Dios, ya que es un insulto a Dios mismo. Nosotros portamos la imagen de Dios. Santiago 3:9. Nosotros somos los encargados de representar a Dios en su creación y de gobernar su creación para su gloria. Génesis 1:28. Cada vez que pecamos nosotros, los representantes de Dios, le decimos a la creación, así es Dios. Dios es mentiroso. Dios es adúltero. Dios es borracho. Dios es promiscuo. Dios es asesino. Dios es injusto. Dios es malo. Manchamos su imagen. Desafiamos su autoridad. Arruinamos su creación, aplastamos a nuestros semejantes que están hechos a la imagen de Dios, maldecimos la imagen de Dios. Eso, cada vez que pecamos, ¿crees que eso no merece que la justicia de la ley sea descargada sobre nosotros? Claro que sí, la propia moral demanda que sea así. Nuestro problema es que ignoramos la santidad de Dios y que para Dios toda clase de pecado es abominable para Él. Cada pecado es nauseabundo, cada palabra
palabra deshonesta, cada pensamiento impío, cada intención que no se ajusta a su ley es asqueroso y digno del peso de su justicia. Debemos de recuperar una visión bíblica verdadera de la santidad de nuestro Dios. Los serafines tapan sus pies y sus rostros usando solo 2 alas para volar de las 6 que Dios le dio, para reconocer lo santo y lo temible que es estar en la presencia de un Dios santo. Pero nosotros, los seres humanos, nos creemos limpios y justos a nuestros propios ojos, sin considerar a nadie así. Más solamente nosotros podemos ver nuestra maldad y considerarla como buena, excepto en los demás. Pero si cada pecado, intención, palabra, acción que no se ajuste al carácter moral de Dios es pecado, y hemos visto que es así, ¿crees que no mereces la ira de Dios sobre ti? Otra de las razones por las que no nos sentimos dignos de la ira, esto me encantó cuando lo escribí, es que estamos acostumbrados a recibir misericordia de parte del Señor y no justicia. Cada vez que pecamos, renunciamos a la vida. Y Dios, el juez de toda la tierra, tiene todo el derecho en su justicia de descargar su ira contra nosotros y dar lo que merece el pecado, la muerte. Y como todos hemos pecado, Romanos 3:23, lo puede hacer ahora si quisiera. Pero como Él todavía no lo ha hecho, pensamos que la misericordia de recibida, de seguir dándonos vida a pesar de haber pecado, tiene que ser justicia y no misericordia lo que me está dando. Explico. Cada vez que yo peco, merezco la justicia. Pero como siempre que peco, en vez de merecerla, descargar la justicia, descarga misericordia, yo he llegado a pensar que esa misericordia no es misericordia, es justicia que me está dando porque soy bueno al fin y al cabo. Pero hermano, pongo aquí, no te equivoques. Lo que está teniendo es misericordia. No está usando su justicia, porque si la usara, su justicia contra nosotros, lo único que merecemos por haber pecado contra Él es muerte, nada más. Pero Él está haciendo uso de su misericordia y nosotros, pecadores ciegos y desagradecimos, pensamos que debemos de ser demasiado justos para que Dios no descargue su ira contra mí. Pero una de las cosas de por qué Dios no descarga su ira contra los pecadores es porque está usando su misericordia en el presente a fin de que los pecadores se arrepienten y reciban gracia. Es decir, misericordia es porque no está usando su justicia. Amén. Pero eso no quiere decir que no estés pecando contra Él. Yo, como lo tengo escrito aquí, esto no se apaga, yo sigo. Amén. Muy bien. ¿Puedo leer un verso bíblico que muestra cómo Dios, o por qué Dios está usando su misericordia en vez de su justicia? ¿Lo quieres saber? Amén. Segunda de Pedro 3:4, sabiendo primero eso, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Estos son los que están acostumbrados a recibir misericordia como que fuera justicia. Estos solo son ignorantes de su propio pecado, de la santidad de Dios, de su justicia y su misericordia. Pero mira la declaración del mismo apóstol. Segunda de Pedro 3:8-9 dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hecho de que Dios no haya descargado su ira contra ti o contra mí es porque está esperando a que nos arrepintamos antes de morir, porque si no lo hacemos, entonces recibiremos la justicia de Dios debido a nuestro avío y a nuestro pecado. Pero si te arrepientes y confías en Jesús, Jesús te libra de la ira venidera. ¿Y cómo será la justicia? Bueno, la ira de Dios y la justicia de Dios está preparada para el futuro, no está preparada para ahora. Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Echamos fuera demonios, decimos
milagros, entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 10:14. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, Dios está usando misericordia, porque ha decretado un día que Él derramará su justicia. Pero si hoy vienes a Jesús, tú y el rey Félix seréis librados de la justicia de Dios, porque Jesús pagó el precio de tu rescate. Y ahora termino con esto. Termino hablando de algunos versos que los leí. En el mínimo. Esto es lo más cercano que Pablo hablaría a Félix. Yo no sé qué versos usaría Pablo. Yo voy a usar estos. Salmo 7, 11, 13. Dios es juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Levítico 26, 27. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo prodeceré en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Esdras 8, 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su rostro y su furor contra todos los que le abandonan. Salmo 21, 8, 9. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Ezequiel 22, 20, 21. Como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Nahum 1, 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nahum 1:6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hinden las peñas. Nahum 1:5. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Salmo 94:1. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Miqueas 5:15. Con ira y con furor haré venganza en las naciones que no me obedecieron. Romanos 2:5. Pero tú, por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 12:9. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Segunda de Tesalonicenses 1:7-9. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hebreos 10:30-31 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Apocalipsis 6:16. Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Félix el gobernador, al escuchar esto, tembló, se aterró y dijo: márchate, Pablo. Otro
día te llamo. Le dejó asustado. Iglesia, esa es la ira de Dios contra tu pecado, pero ya te he dado la solución. Corre hoy a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Él te libra de la ira venidera. Tres temas importantes: justicia, dominio propio bien usado, aceptando el rescate, y la ira de tu Dios, el juicio venidero. Este es mi Dios y este es el Evangelio. ¿El que es justo no hará justicia? Sí, lo hará. Termino con esto. Si en la televisión sale mañana que un asesino de niños le han metido en la cárcel es un lugar de tormento, ¿qué decimos nosotros? Es justo que sea así, ¿verdad? Porque nos cuesta recibir que Dios castigará al pecador. Nos cuesta recibirlo porque creemos que esos pecados no le hacen mal a Él. Creemos que esas palabras no le manchan, en el sentido de que le hieren, de que le desprecian, de que le escupen, de que destrozan su autoridad y que le declaran que tú no eres gobernador. Pues todos los pecados van contra Dios. De ahí que Dios los tenga que castigar. Porque si Él deja a los pecadores vivos, su justicia será desafiada siempre. Y bastante está aguantando Él, 6 años aguantando a los pecadores. Menos mal que ha preparado un día. Pero ese día está acompañado de otro, el día del Gólgota. Allí la justicia de Dios cayó sobre el Hijo, para que Él te pueda perdonar a ti. Termino con esta frase: si Dios castigó a su Hijo al ver tus pecados en Él, ¿qué te hace pensar a ti que no te castigará a ti? Piénsalo, ¿no es contradictorio? O sea, castiga a su Hijo por ver mis pecados en Él. No, pero a mí no. ¿Por qué? Si lo hizo con su Hijo al ver tus pecados en Él, ¿cómo no lo hará contigo si no te arrepientes y vas a su Hijo? ¿Dudó en hacerlo con el Hijo? No dudó. ¿Cómo dudará en hacerlo contigo? Por eso es necesario predicar el Evangelio y decirle a toda criatura: Jesucristo te ama y Dios te ama y envió a su Hijo. Acércate a Él para ser salvo de la ira venidera, porque el Hijo se llevó tus pecados y ahora tú puedes recibir la misericordia, la gracia y el amor de Dios para tu vida. Por eso Jesús merece ser amado con todo nuestro corazón. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestra justicia, Él llevó nuestro castigo, y ahora podemos cantar como el apóstol Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna. Hemos sido librados por medio de la sangre de Jesús. 3 temas importantes que nunca te debes olvidar: la moralidad de tu Dios, la justicia, un dominio usado, bien usado, ves al Hijo. Y tercero, el juicio de Dios, que nadie escapará excepto los que estén en el Hijo. Porque todos los que no estén en el Hijo no podrán esconderse de Dios. Por eso dice Apocalipsis: cielo, tierra y mar huyeron delante de aquel que estaba sentado en el trono, y no se halló lugar para ellos. Nadie se puede esconder de la omnisciencia del Santo. Él lo sabe todo. Es santo para despreciar todo lo que es pecado. Es justo para castigarlo, pero es amor para perdonarlo si el pecador se vuelve a Jesús pidiendo perdón. Apláudele fuerte al Señor. ¡Oh Rey, gracias! Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por tu amor, tu justicia y tu santidad derramada y mostrada a los pies de tu Hijo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Cierra tus ojos, dale gracias al Señor.
Si ves que no has ido al Hijo todavía, la evidencia de haber ido al Hijo es una vida santa. Corre a Él ahora, corre a Él y pídele perdón. Pero si ya estás en el Hijo, no te preocupes. Disfruta del amor del Padre para contigo. Disfrútalo, 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 disfrútalo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿A cuánto les ha hecho bien esta palabra? Levanta tu mano.